¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para el curso de psicología tenemos que tratar el tema denominado el desarrollo de la inteligencia. Este tema se ha presentado de manera recurrente en San Marcos en los años del 2000, bueno, en realidad desde el 2014. Hoy he traído varias preguntas de admisión para trabajar, varias preguntas. Espero que el tiempo permita que resuelva preguntas, ¿sí? La última oportunidad en la que vino este tema fue en el 2020, ¿sí? En el 2020 me presentaron el caso del juego simbólico y allá por el 2018 me presentaron a la conservación y irreversibilidad. Así que hay que estar muy atentos con ello y también desarrollar estos temas con mucho cuidado. Muy bien, vamos. En primer lugar, ¿cómo se le conoce a la teoría del desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget? ¿Cómo es conocida? Recibe dos nombres. Primero, epistemología genética y segundo, constructivismo endógeno. ¿Sí? Epistemología genética y constructivismo endógeno. ¿Qué significa esto? Significa que para la epistemología genética, con el nombre en el que recibe o el nombre en el que recibe la teoría, hace referencia a que dentro de un proceso evolutivo, el ser humano va desarrollando conocimientos que van desde lo simple hacia lo complejo. De ahí el término epistemología genética. Es la génesis de la inteligencia. ¿Sí? Vamos desde lo sensorio motriz hasta las operaciones formales. Desde lo sensorio motriz hasta las operaciones formales. El segundo nombre que recibe esta teoría es el de constructivismo endógeno. ¿Por qué? Porque cada una de las etapas implican cambios cualitativos. Cambios que van desde, por ejemplo, un reflejo y una reacción circular hasta la función representacional del pensamiento. ¿Sí? Cambios que pueden ir desde la función representacional del pensamiento, la imitación diferida, puede desarrollarse el pensamiento egocéntrico hasta la subetapa intuitiva. Entonces, Piaget concebía que en el proceso evolutivo el ser humano iba desarrollando distintos niveles de conocimiento. ¿Sí? Entonces tenemos dos nombres para su teoría: epistemología genética, psicología evolutiva, recuerda, génesis del conocimiento, de lo simple a lo complejo, y vamos luego con el constructivismo endógeno. Recuerda, conocimientos que van a ser transformados desde lo cualitativo. ¿Sí? Muy bien, lo tenemos. Empezamos. Para el famoso Jean Piaget existen dos procesos invariantes. Estos procesos son la asimilación y la acomodación. La asimilación consiste en la incorporación del conocimiento. Se incorporan conocimientos, pero hay un detalle, y esto es muy interesante. Mira, en el proceso de asimilación tú puedes tener a un pequeño que conoce por primera vez una pelota. Entonces el pequeño la describe como esférica, rebota, está llena de aire, sirve para jugar y se mantiene relativamente estable. ¿Sí? Relativamente estable. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si este pequeño, imaginemos, va a una fiesta y encuentra algo parecido a las pelotas pegadas en el techo, pues bien, podemos inferir nosotros de manera correcta lo siguiente. Podemos inferir nosotros de manera adecuada que el niño le podrá llamar a esos globos pelota. Si sacamos estos globos, los sacamos y le explicamos al pequeño que no son pelotas, sino que mira, este flota en el aire, mira, este no se mantiene relativamente estable en el suelo.
Entonces el pequeño tendrá que acomodar esta información. En la famosísima acomodación, lo que hay es una reorganización de tus conocimientos previos. Profesor, esto me es semejante al aprendizaje significativo. Sí, así es. En el aprendizaje significativo de David Ausubel se toma como base al desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget. Entonces, asimilación y acomodación son complementarios. De acuerdo a la teoría de Jean Piaget, esta asimilación y esta acomodación lo que hace es desarrollarse como algo que puede retroalimentarse. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Sí, lo que pasa es que los mecanismos o procesos invariantes de asimilación y acomodación le permitieron a los seres humanos, por ejemplo, distinguir un animal doméstico de uno salvaje, a una planta curativa de una planta venenosa. Entonces, ¿qué ocurre? Vas a encontrar que en los textos de psicología se le llame equilibración porque no es un estado de equilibrio, sino es un proceso de retroalimentación entre la experiencia previa y la información nueva. Es por eso que le llama procesos invariantes. Es un estado permanente de retroalimentación, no como en el equilibrio en donde hay una relativa estabilidad, sino que este es un permanente, una permanente transformación. ¿Sí? Entonces, asimilación y acomodación, desarrollando la famosa equilibración, así es la traducción, es lo que provoca en última instancia la adaptación. ¿Sí? Asimilación, acomodación, equilibración, como consecuencia, adaptación. Profesor, esto de asimilación y acomodación se ha presentado en el examen de admisión de San Marcos. Sí, por supuesto, claro que sí. Esto de asimilación y acomodación me vino una sola vez allá por el año 2011. Me preguntaron, ¿qué factores de adaptación? Mira, ¿qué factores de adaptación identifica Jean Piaget para explicar el desarrollo de la inteligencia? Y la clave fue asimilación y acomodación. Asimilación y acomodación. No te olvides. ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. Continuamos. Si los procesos invariantes son la asimilación y la acomodación, ¿cuáles son los procesos variantes? Los procesos variantes son las cuatro etapas del desarrollo: la sensorio-motriz, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Recuerda que para Piaget solo existen estas cuatro, pero tú que estás en semestral sabes muy bien que para el desarrollo humano son cinco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Claude Sinot nos habla de las operaciones postformales que ocurren en la adultez temprana. ¿Listo? Entonces no te vayas a olvidar, sí, para Piaget son cuatro, pero no son todas. Recuerda que en la adultez temprana hay una más, el pensamiento postformal. Al explicarnos Jean Piaget la etapa sensorio-motriz, Jean Piaget lo que hace primero es señalarnos las reacciones circulares. Los seres humanos nos comportamos gracias a un proceso madurativo primario, ¿sí? Entonces, nuestro sistema nervioso central y periférico permiten el desarrollo de reflejos, los famosos reflejos del neonato. Aparte de estas conductas, Jean Piaget identifica reacciones circulares. Luego regresamos a la diapositiva, ¿sí? Las reacciones circulares son comportamientos repetidos, de ahí de la reacción, ¿sí? Son comportamientos biológicamente programados, pero con contenidos socioculturales. Biológicamente programados, pero con contenidos socioculturales. Entonces, en una reacción circular primaria,
tú vas a tener claramente, ¿qué cosa? Vas a tener a un ser humano entre el primer mes y el cuarto mes muy preocupado por su cuerpo. Así que se va a chupar el pulgar. ¿Sí? Se chupa el pulgar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en la reacción circular primaria, tenemos nosotros a un pequeñito que se lleva el dedo a la boca. Se lleva las cosas a la boca. Así conoce el mundo. Primer al cuarto mes. Reacción circular primaria. ¿Sí? Recuerda, provoca placer. Recuerda, se repite. Recuerda, biológicamente programada. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Reacción circular secundaria. En la reacción circular secundaria, los seres humanos presentamos ahora una relación con el entorno inmediato. De tal manera que si, por ejemplo, el pequeño arrulla, tú muy bien sabes que de acuerdo al desarrollo del lenguaje, nosotros tenemos al primer mes llanto, al mes y medio arrullos y no tenemos balbuceos sino hasta los 6 meses. Entonces, imaginemos que este bebé arrulle. Si el bebé arrulla, entonces ha captado la información de su madre, ha podido, perdón, captar la presencia de su madre. Entonces su madre lo ve y le sonríe. Significa que lo está reforzando. En ese proceso del reforzamiento, en ese proceso del reforzamiento, tenemos nosotros ¿a qué? A una reproducción de la conducta. Profesor, entonces cuando los pequeños reciben su comida y dejan caer la comida, ellos están observando qué es lo que pasa cuando cae. Sí, están conociendo su medio, golpean las cosas, golpean los juguetes con el suelo, dejan caer los objetos. Esa es una reacción circular secundaria. Reacción circular secundaria. No te olvides. ¿Listo? No te vayas a olvidar. Esto ocurre entre el cuarto y octavo mes. Cuarto mes y octavo mes. Cuarto mes y octavo mes. ¿Qué pasa del octavo mes hasta el año? Bueno, esto es interesante. El famoso Jean Piaget nos habla de los famosos esquemas. Ustedes están en semestral, tal vez disponen de esta información, no creo que tengan dificultad. El famoso Jean Piaget nos habla pues de esquemas. Un esquema para el famoso Jean Piaget no es nada más y nada menos que aquellas representaciones de lo que puede repetirse y generalizarse. Ah, ya, 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 ya. Por ejemplo, empujar forma parte de una conducta que se constituye como esquema. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí, lo que pasa es que entre los 8 meses y el año, lo que va a hacer el pequeño es consolidar estas dos reacciones, ya sea el llevarse las cosas a la boca, así como ya sea el probar los objetos, dejarlos caer o golpearlos. ¿Por qué? Porque del año al año y medio va a dedicarse a explorar, conocer, correr, saltar. O como ves en la diapositiva, el pequeño ha pisado un juguete sonoro, le ha fascinado esta experiencia y ahora está jugando por toda la casa con ese juguete. Entonces, aquí habrá exploración, existirá ensayo y error y una reproducción constante de la conducta. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces la reacción circular terciaria del año al año y medio. Del año al año y medio. No te vayas a olvidar. ¿Qué viene después del año y medio? Después del año y medio aparece algo muy importante. Según las investigaciones psicológicas, entre el año y medio y los 2 años, los seres humanos ya se pueden reconocer en el espejo. Ya se pueden reconocer en el espejo.
Entonces, a diferencia de los chimpancés y los orangutanes, que se reconocen en el espejo al año de edad, los seres humanos nos podemos reconocer en el espejo después del año y medio. ¿Y esto qué significa? Significa que el ser humano ya está en condiciones de poder construir imágenes a partir de la memoria. Construye imágenes a partir de la memoria. ¿Eso qué significa? Eso significa que los seres humanos podemos extender nuestros conocimientos a distintos espacios. ¿Cómo así, profesor? Sí, en la famosa permanencia del objeto, si esconden el juguete del pequeño, ya sea donde sea, él va a buscarlo. ¿Por qué? Porque los objetos que él deja de ver siguen existiendo. Ah, ya. Profesor, ¿y esto cómo se le denomina? Función simbólica. Profesor, en el examen de admisión, cuando nosotros vimos el tema de pensamiento, lo vimos, sí, lo vimos como representación simbólica. Y en el 2017 me vino con su nombre, permanencia del objeto. Entonces, tres nombres para ello. Representación simbólica, construir imágenes a partir de la memoria, función simbólica y finalmente permanencia del objeto. ¿Listo? Entonces, en la etapa sensorio-motriz, tú tienes, ojo, mucha atención, tienes, por favor, primero, reacción circular primaria. Segundo, reacción circular secundaria. Luego, consolidación de los esquemas. Y al final, la reacción circular terciaria. Recuerda, tienes a la permanencia del objeto como aquella capacidad en su función simbólica y representación simbólica, donde los objetos que no puede ver aún continúan existiendo. ¿Sí? No te vayas a olvidar de ello. Etapa preoperacional. Una de las etapas más recurrentes en el examen. En el 2014 fue recurrente. ¿Por qué? Porque me preguntaron el animismo. Me preguntaron sobre el animismo. Comencemos. La etapa preoperacional recibe este nombre porque durante esta etapa tú vas a encontrar, y esto es muy importante, ¿ah? Vas a encontrar que el pequeño tiene dificultades para realizar con regularidad las cuatro operaciones aritméticas. ¿Por qué? Porque las cuatro operaciones aritméticas se realizan en un sentido y en su sentido opuesto: suma con resta, multiplicación con la división. Esta etapa preoperacional se subdivide en dos. Se subdivide en el pensamiento simbólico y se subdivide en la subetapa intuitiva. Es en el pensamiento simbólico donde un indicador de haber pasado de la etapa sensorio-motriz a la preoperacional es la imitación diferida. La imitación diferida fue pregunta en el 2016. Fue pregunta en el 2016. Recuerda que la imitación diferida almacena un comportamiento y luego lo reproduce sin necesidad de volver a verlo. Sin necesidad de volver a verlo. Entonces, todos ustedes son lo máximo y dicen, muy bien, profesor, yo entiendo perfectamente que para la investigación de Jean Piaget, nuestra etapa preoperacional exige a la función simbólica, así es. Y aquí es donde vas a encontrar una importante diferencia. Vas a encontrar tú a la imitación diferida y al juego simbólico semiótico de fantasía que me vino en el 2020. En el juego semiótico de fantasía, el pequeño va a recrear y representar sus experiencias previas. Si mamá o papá se pelean, pues hará pelear a sus juguetes. Si de repente vio al hombre araña escalando un rascacielo, pues él tomará un juguete que no es el hombre araña y se imaginará que es el hombre araña escalando una mesa, que para él será pues un rascacielos. ¿Sí? Muy bien.
Dentro de esta subetapa simbólica encontrarás tres características: el animismo, el finalismo y el artificialismo. En el animismo le otorgas vida e intención a las cosas. Vida e intención a las cosas. Por ejemplo, para el famoso Jean Piaget, los pequeños le decían constantemente: Señor Jean Piaget, ¿por qué la luna nos sigue? Yo me muevo y la luna se mueve. Yo me muevo y la luna se mueve. Otros le decían a Piaget lo siguiente: Señor Jean Piaget, yo sé por qué el sol no ha salido. ¿Por qué? Porque las nubes son malas y no lo dejan. Las nubes son malas y no lo dejan. Entonces, no te vayas a olvidar de algo muy importante. ¿Cuál es, profesor? Primero, por favor, importantísimo, el animismo 2014. 2014. Recuerda, animismo, vida e intención a las cosas, vida e intención a los objetos. No te vayas a olvidar. La siguiente característica es el artificialismo. En el artificialismo, los seres humanos conciben que las cosas, la naturaleza en general, ha sido creada por el ser humano. Ha sido creada. Entonces, el famoso Piaget le presentaba a los pequeños una ciudad donde había una laguna y otra ciudad donde no habían lagunas. Y les preguntaba, ¿por qué en esta ciudad sí hay lagunas y en esta otra no? Y los niños decían, es que no hay quien lleve el agua de una ciudad a la otra. Quiere decir que para ellos incluso las lagunas lo que hacen es presentarnos una clara construcción humana. Para ellos las lagunas también las ha construido el ser humano. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces nosotros al artificialismo. Profesor, y cuando habla de las montañas en el ejemplo, ¿eso es cierto? Sí, ese es un ejemplo también de Piaget, es una información que también trabajó Piaget. Les presentaba la imagen de una montaña y ellos pensaban que los adultos llevaban las piedras hasta ahí y las construían. ¿Sí? La tercera característica es el finalismo. Muchos pequeños alrededor de los 4 años te van a preguntar el porqué de todo. El porqué de todo. Oye, vamos al mercado. Ya vamos. ¿Por qué? Bueno, porque hay que comprar la comida. Ah, la comida, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque es necesaria. Tenemos hambre. Ah, hambre, sí. ¿Y por qué? Bueno, apúrate ya. Ya me apuro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese es el finalismo. El pequeño trata de buscar el propósito de todo. En su obra Seis estudios de psicología, Piaget señala que los niños son como pequeños Aristóteles. Desean saber el porqué de todo. Tanto el animismo como el artificialismo y el finalismo constituyen de manera muy importante las características del pensamiento simbólico. Para cerrar con el finalismo, Piaget les presentó una ciudad a la cual llegaban dos caminos, un camino largo y un camino corto, ¿sí? Cuando le preguntaba a los pequeños por qué hay dos tipos de camino si ambos llegan a la misma ciudad, y pues los niños respondían, ah, eso es muy sencillo. El camino largo son para los adultos que tienen pasos largos y el camino pequeño, bueno, esos son para los niños que tienen pasos cortos. Ese es el finalismo. Muy bien. Una vez alcanzado esta etapa del desarrollo, se espera que en la etapa posterior el razonamiento en los niños sea inductivo y este razonamiento sea dominante. Entonces vamos a encontrar aquí otras características. Características tales como la centración, la irreversibilidad y el razonamiento transductivo. En la centración, los seres humanos nos concentramos en un aspecto del fenómeno omitiendo los demás. Nos concentramos solo en un aspecto del fenómeno y omitimos lo demás.
Esto significa lo siguiente. Ojo que esto vino en el 2018. Si yo le presento al pequeño, tal y como lo ves en la imagen, la misma cantidad de jugo en vasos de distinta forma, entonces el pequeño me dirá casi invariablemente que la mayor cantidad de jugo está en el vaso más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él solo se ha concentrado en la forma, no en el fondo, no en el volumen, sino en la forma. Esto va a ir de la mano con la irreversibilidad. ¿Por qué? Porque en la irreversibilidad él no puede operar o tiene dificultades para operar en un sentido y en el otro. Por ejemplo, si yo le presento al pequeño 4 más 3, él me dirá 7. Si yo le presento 7 menos 3, pues él se va a tardar. Se va a tardar. Entonces, cuando Piaget hace esto con los jugos, tiene una jarra grande y llena de jugo y la reparte en distintos vasos, el pequeño no puede entender cómo aquellos no desarrollan, ¿qué cosa? Diferencias en cantidad. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí. Si, por ejemplo, antes de presentarle estos dos vasos, ¿sí? Que tú ves en la imagen, yo los lleno primero delante de él, el niño no va a entender. ¿Cómo es posible que este vaso más alto tenga esta cantidad y el otro tenga esa cantidad mínima? Si has dividido la misma cantidad de líquido en las dos, no lo entiende. Eso también es irreversibilidad. Otro ejemplo de irreversibilidad lo tienes aquí. Cuando, por ejemplo, una niña no puede entender lo siguiente. Su papá no puede ser el tío de su primo porque ya es su papá. Profesor, ¿y qué es esto? Esta es una dificultad que en realidad está fundamentada en los conceptos subordinados y supraordenados. Esto recién se va a superar en las operaciones concretas. En los conceptos subordinados y supraordenados, recuerda, yo tengo 7 animales en una caja. Tengo 4 perros y 3 gatos. ¿Sí? 4 perros y 3 gatos. Pues bien, tú eres lo máximo y dices lo siguiente, profesor, 4 perros y 3 gatos. Sí, 4 perros y 3 gatos. Si yo le pregunto a un pequeño en la subetapa intuitiva, ¿qué hay más en la caja? ¿Perros o animales? No va a poder responderme muy bien o va a desarrollar mucha dificultad. ¿Por qué? Porque él tiene irreversibilidad, él tiene centración. Se va a focalizar en un aspecto de la realidad omitiendo los demás y no puede operar en un sentido y en el otro. ¿Sí? Luego tenemos al razonamiento transductivo. En el razonamiento transductivo tenemos que su razonamiento es inductivo y es permanente en él, porque él va a razonar de lo particular a lo particular. No va a tomar en cuenta aspectos generales. También, él va a pensar que si dos hechos ocurren juntos, entonces es porque uno debe ser necesariamente la causa del otro. Por ejemplo, imaginemos que tú tienes una consola de videojuegos y estás muy entretenido jugando. La estás pasando muy bien. Pero de repente llegó familia de visita. Te visitaron. Así que llegó una tía con su pequeño hijo. Y esta tía te dice, oye, por favor, que juegue contigo. Dale para jugar, pues. Que juegue ya. Y tú dices, ya, que venga, ya ven, ya. Toma, juega. Y tú le das el mando desconectado. Le das el mando desconectado. Le das el control apagado. Y le dices, juega, juega. Y es más, le dices, Asu, qué bien juegas. Vas ganando, le dices.
Qué bien juegas, estás ganando. El niño te va a creer porque tiene razonamiento transductivo. Eso significa que él va a asociar experiencias y va a concebir que una es causa de la otra. ¿Sí? De repente lo has visto, de repente lo has vivido, quién sabe. Pero ese es un razonamiento transductivo. Otro ejemplo de razonamiento transductivo ocurre cuando, por ejemplo, dos pequeñitos están jugando en el hogar. ¿Sí? No sé. Pepito vive en una determinada casa y su prima Juanita vino de visita. Así que están jugando, jugando y jugando. En ese juego ocurre que de pronto se abre la puerta del baño. Se abre la puerta del baño y de repente el niño le dice a su primita, no vayas a entrar y no te subas a eso, señalando una balanza. No te subas a eso. ¿Por qué? Mi mamá hoy se subió allí en la mañana, no te subas, eso te quema los pies. ¿Por qué? Porque mi mamá subió en la mañana y cuando bajó estaba llorando. No te subas, es peligroso. No lo hagas. Ese es el razonamiento transductivo. La ocurrencia de dos hechos los lleva a pensar que uno puede ser la causa del otro. ¿Sí? Ahora, yo recuerdo que en una pregunta de simulacro hace varios años me presentaron el sincretismo. El sincretismo es una derivación del razonamiento transductivo. Generalmente el sincretismo lo que hace es desarrollar una comprensión en el niño muy vaga, muy global. Voy a presentarte yo primero mi ejemplo y luego te señalo lo que me preguntaron en un simulacro hace varios años. Ojo, atentos. Primero, atentos con esto. Imaginemos que una madre le regala a su pequeño un peluche de un pájaro que tiene un pico enorme. Así que le dice a su pequeño, mira, este animal es narizón, mira qué narizón es. ¿Sí? Entonces el pequeño cada vez que ve programas donde hay animales dice, mamá, mira, ahí está el pájaro narizón. Es un pájaro, es narizón. Pues bien, ocurre que uno de sus hermanos trae a casa a un amigo y el amigo tiene una nariz prominente. Entonces el pequeño no tendrá problema en decirle, mamá, mira, ha venido un pájaro. Mamá, mira, ha venido un pájaro. Allí hay un sincretismo. ¿Sí? Ahora, ese sincretismo, ¿cómo me lo preguntaron en San Marcos? En un simulacro me presentaron el caso del hijo de Messi, Tiago. Tiago observa que su padre, hoy que es feriado y no trabaja, se ha colocado medias y zapatillas. Inmediatamente el pequeño le dice a Messi, papá, ¿otra vez te vas al gol? Papá, ¿otra vez te vas al gol? Ese es un ejemplo de razonamiento transductivo. Ese es un ejemplo de razonamiento transductivo. Solo que para el pensamiento, bueno, para el simulacro de admisión, no había razonamiento transductivo, había que marcar pues a quién, así es, a lo que llamamos sincretismo. ¿Sí? No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. En esta diapositiva tenemos dos elementos, bueno, tres en realidad muy interesantes. Uno te brinda lo que hizo Piaget para poder entender el egocentrismo. Piaget propuso una tarea muy interesante, la famosa tarea de las tres montañas. Él colocaba, como puedes observar, a un niño y frente a él colocaba una muñeca, ¿sí? Un niño y una muñeca. Y entre los dos había una mesa con tres montañas. Entonces Piaget le pedía al pequeñito que realice una descripción de las montañas, pero como la vería la muñeca. Y ocurre que los pequeños no podían. ¿Por qué?
porque en términos cognitivos son egocéntricos. Hay un egocentrismo no afectivo, sino cognitivo. ¿Se dan cuenta? Así Piaget trabajó también al egocentrismo. En esta diapositiva también tienes un buen ejemplo de irreversibilidad. Ojo, y esta irreversibilidad va de la mano con la centración. Ojo con eso. Mira el ejemplo. Dice, Jacob no se da cuenta de que el jugo de cada vaso equivale al envase del cual lo sirvieron, lo que contradice su afirmación de que tiene más jugo que su hermano. Esa es la irreversibilidad también. No solamente se ha focalizado en un aspecto del fenómeno, sino que no puede comprender a las operaciones en un sentido y luego al otro. ¿Sí? No se vayan a olvidar. Razonamiento transductivo y reversibilidad. Ahora viene una de las etapas más interesantes, una de las etapas que considero yo, una de las que te permite comprender muy bien al ser humano e incluso comparar este desarrollo con otro tipo de desarrollo, como el desarrollo psicosocial. Esta es la etapa de las operaciones concretas. Para el famoso Jean Piaget, la etapa de las operaciones concretas debería superar a la etapa de a la subetapa intuitiva. ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar, los pequeños ya pueden representar mejor los hechos. Representan mejor los hechos. Pero ¿dónde está el detalle? El detalle está que a pesar de poder construir imágenes sobre los hechos, requieren siempre un estímulo concreto para resolver mejor el problema. Entonces, a estos pequeños les pueden presentar algo muy interesante, manzanas y peras, y decirles, si tengo 4 manzanas y me como 2, ¿cuántas me quedan? Ahora, en este momento Piaget realizó una serie de prácticas muy interesantes, como el trabajo con tarjetas, ¿sí? Imaginemos que una maestra de primaria les está enseñando a sus estudiantes los hábitos de higiene. Les ha dicho que después de cada comida hay que cepillarse los dientes. Pero como parte de este ejercicio intelectual, la maestra les brinda a los estudiantes muchas tarjetas y les pide ordenar las acciones del ser humano en un correcto orden, de la manera adecuada. Entonces le puede presentar, por ejemplo, una imagen, una figura, una tarjeta, donde hay un sujeto bañándose. Luego otra donde un sujeto se despierte. Luego otra donde un sujeto tome desayuno. Y luego otra donde el sujeto salga de su vivienda. Entonces, si le pide al ser humano poder ordenarlas y él lo hace de la manera correcta, pues bien, significa que ya puede representar las imágenes y trabajarlas en una secuencia adecuada. Hay una seriación. Ahora, la seriación va a trabajar de la mano con dos, con la clasificación y la transitividad. Aquí tienes un buen ejemplo, mira. Catherine puede ordenar un grupo de palos del más corto hasta el más largo e insertar uno de tamaño intermedio en el lugar apropiado. Sabe que si un palo es más largo que otro y que el segundo es más largo que un tercero, entonces el primer palo es más largo que el tercero. Aquí hay seriación porque puede ordenar mentalmente las cosas. Y hay aquí inferencia transitiva porque ese ordenamiento puede ser en función a distintos criterios, donde si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Esa es la transitividad. Profesor, pero me estoy dando cuenta que la transitividad entonces es una manifestación de otro logro. ¿De cuál?
del razonamiento o de la, mejor dicho, reversibilidad. Así es. Eso es correcto. Profesor, entonces la reversibilidad es no solamente el hecho de que pueda decirme 4 más 3 es igual a 7 y 7 menos 4 es igual a 3. Por supuesto, no solo eso. También involucra que pueda desarrollar este tipo de razonamientos. A es mayor que B, B es mayor que C, por lo tanto, A es mayor que C. Profesor, ¿eso quiere decir que C es menor que B y que A? Así es. Así es. Allí hay una seriación, una clasificación, una reversibilidad y una transitividad. Ahora, en esta diapositiva vas a encontrar un concepto llamado descentramiento. ¿En qué consiste el descentramiento? En el descentramiento tú vas a tener a un sujeto que ya va superando el pensamiento egocéntrico. Ya va superando al pensamiento egocéntrico. ¿Y cómo es esto? Bueno, muy atentos por favor. Piaget, en su obra Seis estudios de psicología, citará al famoso Freud. Es algo que muchas personas no lo logran entender, pero en los años en los que Piaget escribía, que fueron desde los años 30 hasta los 60 y 70, había mucha referencia a los teóricos más importantes de su época. Y bueno, uno de los más importantes, sin lugar a dudas, fue Freud. Entonces Piaget se da cuenta de algo. Piaget ha notado que en las operaciones concretas, el ser humano empieza a superar su egocentrismo y empieza a mirar las cosas de manera más concreta. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí, tú sabes muy bien que para Freud tienes etapa oral, etapa anal, etapa fálica, periodo de latencia y etapa genital, ¿cierto? Para Freud, la etapa genital ocurre cuando el ser humano puede desarrollar su libido, llevarla hacia el exterior y todo ello de manera saludable. ¿Sí? Muy bien. En el caso de Piaget, en términos cognitivos, hay algo muy similar. Primero somos sujetos con animismo, artificialismo y finalismo. Luego tenemos irreversibilidad, tenemos razonamiento transductivo, tenemos centración. Pero al llegar a las operaciones concretas, ocurre un descentramiento, una superación del egocentrismo, de tal manera que podemos pensar en relación a los demás. Y aquí viene algo muy importante también. Tú debes recordar que en la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, la moralidad empieza a los 4 años, pero la moralidad de la ley del orden, la moralidad de la regla de oro, haz con el otro lo que tú quisieras que hagan contigo, se presenta en las operaciones concretas. ¿Te acuerdas? Esas dos etapas de la regla de oro y la ley del orden están pues en el nivel 2, en la etapa así es, en la etapa, perdón, convencional. Entonces, no te olvides, esto de descentramiento involucra una superación del pensamiento egocéntrico. Ya puede entender los otros puntos de vista. Y finalmente, como ya lo mencionábamos, vas a encontrar aquí a los conceptos subordinados y supraordenados. Subordinados y supraordenados. Profesor, quiere decir que si yo le presento ahora al pequeño operatorio concreto una caja con 3 perros y 2 gatos, pues no va a tener dificultad en decirme que hay más animales que perros y gatos, ¿cierto? Allí tendríamos entonces a los conceptos subordinados y conceptos supraordenados. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene una mención muy importante que quiero hacer. Si, por ejemplo, un preoperacional, ¿sí? Imaginemos que sea alguien de la subetapa intuitiva, yo le digo, oye,
Eso que acabas de hacer está muy mal. Eso no se hace. Terrible. Eso no se hace. Pues bien, él me diría, ¿por qué? Bueno, eso no se hace porque yo amo a la justicia. Eso no se hace porque yo amo a la justicia. El pequeño me va a decir, ¿la justicia? ¿Quién es esa señora? ¿Es tu novia? ¿Es tu esposa? Eso me va a decir. Significa que él no puede ver a la justicia. Pero ¿qué pasa con el operatorio concreto? Yo le puedo decir, oye, eso no se hace, eso está mal. ¿Por qué? Porque yo amo a la justicia. El operatorio concreto no ve a la justicia, pero sí ve al policía. Entonces muchos padres, ¿qué hacen? Le dicen a los pequeños, oye, pórtate bien, ¿ah? Oye, pórtate bien, ¿ah? Pórtate bien. ¿Qué cosa? ¿No te vas a portar bien? Ah, bueno. Llamo al policía entonces. Policía, venga, y lo llama al policía. No, no, mamá, no, por favor. Sí, sí, ya viene muy tarde, lo siento mucho, muy tarde ya. No, 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 muy tarde ya. Ahí está viniendo el policía. Policía, venga, por favor, venga. El pequeño no ve a la justicia, pero sí ve al policía. ¿Sí? Tienes entonces allá las operaciones concretas. ¿Listo? Seriación, recuerda clasificación, recuerda reversibilidad, conservación, descentramiento, transitividad, conceptos subordinados. Ahora sí, dándole el tiempo que se merece, cerramos con la conservación. Piaget realizó importantes experimentos. Primero, Piaget le daba a los pequeños bolas de plastilina. Entonces le dio al pequeño una bola de plastilina y le dijo, haz el animal que quieras. Pues el pequeño hacía un animal, podría ser, imaginemos un perro. Sí, hace un perro. Luego Piaget le traía la misma cantidad de plastilina, también en una bolita, y le decía, a ver, dime, ¿cuál de las dos tiene mayor cantidad? El operatorio concreto sabe muy bien que solo ha cambiado la forma, que el peso es el mismo. Entonces este sujeto habría logrado reversibilidad. Aquí tú ves otro ejemplo. Tienes acá un pequeño donde tú le preguntas, una de las bolas de plastilina desplaza más agua que la otra. Le preguntas, ¿desplaza más agua que la otra? Si el pequeño responde que no, es porque el pequeño ya alcanzó la conservación de volumen. Eso significa que para él, ello no depende de la forma de la pelota. No depende de la forma de la bola. No, ya alcanzó conservación. ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿eh? No te vayas a olvidar. Profesor, entonces aquí en la diapositiva usted ya colocó ejemplos sobre ello, ¿sí? Sobre seriación, clasificación, pensamiento reversible y transitividad. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la última etapa. Vamos con la etapa de las operaciones formales. ¿Qué ocurre en la etapa de las operaciones formales? Generalmente se piensa que cuando se habla de abstracción, se piensa que los seres humanos solo podemos construir conceptos a esta edad, y eso no es correcto. Si uno lee lo que está al lado, va a encontrar que hay una capacidad de hipotetizar, hay una capacidad de predecir, pero esto es de manera rigurosa y puede incluso responder a cuestiones que aún no ocurren. Entonces,
Cuando se habla de una abstracción aquí, se habla de nuevos niveles de abstracción. Nuevos niveles de abstracción. Estos nuevos niveles de abstracción, por ejemplo, pueden encerrar cuestiones muy interesantes como los trazos que realiza al momento de resolver un problema geométrico. Cuando tú haces un ejercicio de geometría, tienes que realizar trazos auxiliares. A ver si aquí marco, claro, bisectriz, no, mediatriz, a ver, un triángulo rectángulo. Ahí estás hipotetizando. Si trazo por acá, encuentra el ángulo acá. A ver, lado, ángulo, lado, congruencia, sale así. Ah, sale por acá. No, ocurre aquí. Allí hay abstracción, porque estás hipotetizando, proponiendo, desarrollando respuestas tentativas y provisionales. ¿Ven? Hay nuevos niveles de abstracción. ¿Listo? Razonamiento científico. Se espera que en las operaciones formales los seres humanos podamos articular mejor nuestros conocimientos. ¿Cómo así? Podemos llegar a la comprensión de las leyes científicas, de los teoremas, de los axiomas. Profesor, usted me está diciendo que podemos aquí razonar deductivamente de manera más eficaz, por supuesto. Todos los contenidos matemáticos que corresponden a esta etapa del desarrollo son principalmente deductivos. Si la suma de tres ángulos internos de un triángulo es 180, entonces si yo tengo que la suma interna de dos ángulos es 110, por lo tanto necesariamente el tercero debe valer. Y aquí lo que ha ocurrido es que has desarrollado una inferencia, una deducción. ¿Sí? Entonces, en la abstracción tú puedes hipotetizar. Hay trazos auxiliares que se marcan en la geometría. En el razonamiento deductivo, tú lo que haces es trabajar con el razonamiento científico. ¿Sí? En la tercera te habla de la lógica proposicional. Si bien es cierto, aquí en la diapositiva encuentras que hay una capacidad para inferir, y eso es correcto. Eso es correcto. Pero deben recordar que cuando se habla de lógica proposicional, también se habla de la construcción de signos y símbolos. Por ejemplo, por ejemplo, todos ustedes saben muy bien que si yo señalo lo siguiente, Juan camina. Si yo coloco que Juan camina, ustedes saben muy bien que yo esto lo puedo representar como que, ojo, esto es lógica, lo haces en aritmética también, P, ¿verdad? Lo represento con P. Muy bien. Pero ocurre que si yo les digo 3 más 2 es igual a 5, esto también lo puedo representar con P. Ah, profesor, usted me está diciendo entonces que en la lógica proposicional yo lo que hago es representar un signo con otro signo. Sí, así es. Un símbolo también, claro que sí. Ah, ya. Entonces, una proposición sí es un enunciado aseverativo que afirma o niega, y veritativo porque puede ser verdadero o falso. Pero no se olviden que incluso estas proposiciones pueden representarse, incluso las de matemáticas se pueden representar. Lo haces en álgebra constantemente, cuando todo un enunciado lo encierras en qué. Cuando a todo al enunciado tú lo encierras y lo representas con una letra. A veces encuentran ustedes x más 2 más 4x más 4, ¡pum! Le ponen a. Y así operan, encuentran incluso propiedades.
En la cuarta característica tienes el razonamiento sobre las probabilidades y las proporciones. En las operaciones formales, tenemos nosotros seres humanos capaces de trabajar con el pensamiento probabilístico. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay no solo algo hipotético, sino hay un indicador numérico de qué tan posible es que esto ocurra. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, esto lo trabajas en aritmética constantemente. Cuando hablas, por ejemplo, de lo que es un precio de costo, un precio de venta, una ganancia, un interés. Al trabajar con porcentajes, tú estás trabajando también con probabilidades. Entonces, cuando, por ejemplo, un adolescente dice, es muy probable que si yo deseo obtener una ganancia con determinado interés, deba invertir un poco más, ¿cierto? Entonces, desde los 11 o 12 años ya tenemos la capacidad para manejar proporciones y ver qué ganancias obtenemos en función a lo que invertimos. El pensamiento probabilístico entonces le permite a un adolescente, por ejemplo, jugar. ¿Jugar qué cosa? Jugar dados, jugar cartas. Ah, profesor, claro, cuando yo juego en el ludo, en los dados, digo, necesito un 3, porque si yo tengo un 3, entonces yo avanzo tantas casillas. Ah, sí, claro, al jugar ludo, yo necesito un 4, un 3, un 5, porque esto aumenta mis probabilidades de llegar a la meta y de ganar. Muy bien. Tenemos también razonamiento combinatorio. En el razonamiento combinatorio, tú vas a encontrar que un problema puede tener múltiples causas, múltiples factores, múltiples causas, múltiples factores. Por ejemplo, en las escuelas, la maestra suele preguntar esto. Oigan, ¿y ustedes a qué creen que se debe la contaminación ambiental? Y los alumnos empiezan a participar. Ah, bueno, yo creo que esto se debe pues a la escasa educación en higiene. Otro dirá, yo creo que son las industrias las que contaminan más. Así que allí está la gran parte de la combinación, de la contaminación. Oye, yo creo que no, yo creo que hay personas que incluso queman la basura. Y esto si quieres verlo de manera más cercana, esto del razonamiento combinatorio, tú lo puedes someter a prueba. Cuando en el colegio idean su viaje de promoción, cuando las escuelas ideaban su viaje de promoción era todo un asunto. Hay que irnos a tal lugar, pero si vamos a tal lugar, ¿cuánto necesitamos? Muy bien, pero está muy lejos si tomamos otro. Y habían comisiones en el salón que se dedicaban a eso y combinaban propuestas. Hay un razonamiento combinatorio. Si pasa esto, entonces ocurre el otro. Oye, pero si no tenemos dinero aquí, podríamos hacer esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto y esto. Causas múltiples. Profesor, ¿quiere decir que los sujetos cuando realizan ejercicios de física y trabajan con variables como el peso, la aceleración, el rozamiento, allí están trabajando con múltiples causas y múltiples factores? Sí, y estos interactúan, por supuesto. Los ejercicios de física hacen visible ello. Y finalmente tenemos al lenguaje metafórico. ¿Qué ocurre con el lenguaje metafórico? Para el pensamiento operatorio formal, el lenguaje metafórico nos presenta a la comprensión del sentido figurado. Aquí un buen ejemplo creo que está en el Chavo del Ocho.
En el Chavo del Ocho, tú recordarás, doña Florinda se acerca a don Ramón y le da una cachetada, ¿no? Y le dice, oiga, la próxima vez vaya a jugar con su abuela. ¿Y el chavo qué hace? Se acerca a don Ramón y le dice, don Ramón, ¿su abuela es futbolista? ¿Su abuela es futbolista? Y esto puede ocurrir porque, de acuerdo a la serie, el Chavo del Ocho está en las operaciones concretas. Y en ese sentido no tendría una comprensión del lenguaje metafórico. Hay un sentido figurado allí. Profesor, entonces un adolescente ya puede comprender con mejor claridad los poemas. Sí, así es, por supuesto. Profesor, pueden estar conversando y una le dice a la otra, oye, ahí viene el chico que te gusta, mira qué atractivo. Y la otra le dice, sí, pues allí viene con tu mejor amigo. Ay, no, el otro es buena gente. Significa que el otro no es tan atractivo. Entonces, las poesías, los chistes, pueden desarrollar una mejor comprensión. En este ejemplo que he traído, espero lo hayas leído o lo hayas escuchado, vas a encontrar el caso de Adam. En realidad, este caso es muy extenso y yo lo he resumido. Ocurre que en una investigación psicológica se toma un sujeto, se le coloca el nombre de Adam y se le plantea el mismo problema en las distintas etapas del desarrollo de la inteligencia. Cuando es preoperacional, cuando es operatorio concreto y cuando es operatorio formal. El problema es un problema muy sencillo, es el problema del péndulo. Cuando se le presenta el péndulo al ser humano, se le pregunta, oye, ¿la velocidad del péndulo a qué crees que se debe? El preoperacional definitivamente no va a entender el problema, solo lo ve como un objeto que se mueve y que se ve muy bonito. Pero claro, puede hacer referencia tal vez a elementos como el aire, pero bueno, o tu mano que lo movió, claro, porque son básicamente nociones muy elementales, ¿sí? Son nociones muy básicas. Cuando le presentan esto a un operatorio concreto, el operatorio concreto ya empieza a sospechar, tiene sus propuestas, ¿sí? Entonces puede empezar a intentar por ensayo y error, puede empezar a abordar el problema, ya sabe cuál es la causa, ya sabe cuál es el efecto, empieza a probar, 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 probar posibles soluciones. Sin embargo, cuando un ser humano, siendo operatorio formal, se presenta ante este problema, entonces lo evalúa de manera minuciosa. Entonces ya va a trabajar conceptos como la longitud de la cuerda, el peso del objeto, la altura desde la cual se suelta, la cantidad de la fuerza que utiliza. Y Adam en realidad, cuando estaba en las operaciones formales, pudo comprender, pudo comprender que solo un factor, la longitud de la cuerda, determina la rapidez con la que oscila el péndulo. Quiere decir que él puede proponer hipótesis, diseñar experimentos y puede probar teorías. ¿Sí? Profesor, entonces, si yo le digo a él, al famoso Adam, que yo amo a la justicia, eso significa que él me va a poder entender. Así es. Él va a entender que tú amas un valor moral que le da a cada uno lo que le corresponde. Profesor, quiere decir que si yo le señalo que la solidaridad es muy importante, entonces no tendrá problema en decirme que eso es correcto, porque promueve la unión, la comunidad y el cumplimiento de objetivos en la sociedad. ¿Sí? Tenemos nosotros entonces aquí a la teoría del desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget. Muy bien. Llegó ahora lo bueno. Vamos a resolver las preguntas de la guía.
Por favor, máxima participación en la solución de las preguntas. ¿Por qué? Les voy a comentar algo. Yo he traído aproximadamente 12 preguntas de admisión, ¿sí? Pero con los chicos del semestral solo he podido responder dos nada más. ¿Y saben por qué? Porque han fallado, ¿sí? Entonces, como ustedes son lo máximo y han asistido a su recuperación, ¿verdad? Yo sé que son 70, pero mira, hay 36, la mitad. Yo, con los anteriores semestrales, de las 12 preguntas de admisión que he traído, de todas las que han venido en San Marcos sobre Piaget, solo han respondido dos. Se demoraron muchísimo en la primera y muchísimo en la segunda. En las dos más difíciles que les presenté se demoraron, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo ahora una aproximación de cuándo se tardan en resolver las dos primeras, vamos a comenzar primero con las preguntas de la guía, las hacemos rápido, precisamos los conceptos y luego nos dedicamos a resolver esas 12 preguntas de admisión de Piaget. Y las quiero resolver bien una por una, generando el conocimiento necesario para el examen. Mira, ¿listo? Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si estamos preparados para las preguntas de la guía? Muy bien, vamos con las preguntas de la guía. Resolvemos las 10 preguntas, las explicamos bien y luego nos dedicamos a resolver las 12 preguntas de admisión. Mira, si en las 12 preguntas de admisión nos tomamos 2 minutos por pregunta, ya son 24 minutos. ¿Sí? Mira, listo. Cierro entonces este archivo. Cierro el archivo y nos vamos a la guía. A ver, aquí está. Primera pregunta de la guía. El término equilibrio, que para Piaget debe presentarse al final de cada etapa, también es llamado. El término correcto sería equilibración, porque es un proceso de retroalimentación entre la asimilación y la acomodación, tal y como Ausubel lo define muy bien en el aprendizaje significativo. Entonces, no te olvides que todo proceso de equilibración genera adaptación. Así que la clave en la número uno, como bien nos dice Carlos, nos dice Andrés, nos dice Ivonne, la número uno sería casa, adaptación. ¿Listo? Número uno, casa. Muy bien. Número dos, etapa donde hay mayor capacidad para comprender problemas algebraicos. Representar un signo con otro signo o desarrollar símbolos está pues en las operaciones formales, ¿cierto? Pensamiento hipotético deductivo, pensamiento probabilístico, razonamiento combinatorio. Clave de la 2, beso. Muy bien, perfecto. Pregunta número 3. Son mecanismos que permiten, son mecanismos que permiten comprender el desarrollo continuo de la inteligencia según Piaget. Que podamos comprender el desarrollo a lo largo del tiempo involucra que el ser humano pueda captar información y luego la pueda acomodar u organizar de acuerdo a sus experiencias previas, ¿sí? Entonces la clave de la 3 sería pues asimilación y acomodación. 3, beso.
Pregunta 4. Según la teoría de Piaget, el desarrollo mental consiste. Lo tenemos. Un pasar de una forma de menor equilibrio a otra forma superior de equilibrio, eso es correcto. Cada etapa es una superación, un desarrollo cualitativo. Los procesos invariantes del desarrollo son la asimilación y la acomodación. Bueno, eso es cierto porque tenemos que ellos permiten el equilibrio o como le llamaban en la traducción, equilibración. La número 3 es una construcción continua, así es. Constructivismo endógeno. Clave de la 4, avión. Perfecto. Pregunta número 5. Son características del subestadio simbólico según Piaget. Por supuesto, eso es correcto. Aquí tendríamos en realidad, y esto es importante, lo mencioné, recuerden, la centración ocurre en la subetapa intuitiva, ¿sí? Ahora, perdón, ¿qué estoy haciendo? Pensé que decía excepto, lo siento mucho, lo siento mucho. Aquí sería pues imitación diferida, sí, imitación diferida. Pensé que decía excepto, no sé dónde leí excepto, lo siento. Así es, la imitación diferida, recuerda tú, es aquella capacidad que el ser humano ha desarrollado, donde tú lo que haces es almacenar un modelo y luego reproducirlo sin necesidad de volver a verlo. Esa es la imitación diferida. ¿Ya? Ese es del subetapa del subestadio simbólico. Es más, es el indicador, es el indicador, es el indicador, ¿sí? Que te presenta el paso de la sensorio motriz a la preoperacional. Número 6. Dice, la lógica transductiva está dentro de la etapa sensorio motriz. El niño usa símbolos para representar la realidad. El pensamiento reversible es característico del pensamiento concreto. El pensamiento simbólico se expresa con la permanencia del objeto al final de la etapa preoperatoria. A ver, la lógica transductiva no está en la etapa sensorio-motriz, no, es la subetapa intuitiva, etapa preoperacional. Número 1, falsa. Número 2, ¿el niño usa símbolos para representar la realidad? Sí, eso es correcto. Por supuesto, puede ser a través del juego. Sí, eso es correcto. A ver, un minuto, por favor, debo solucionar. Tengo una distorsión en el audio. Discúlpame.
Listo, ya lo solucioné. El pensamiento reversible es característico del pensamiento concreto. ¿Eso es correcto? Por supuesto. Lo hemos visto hoy. El pensamiento simbólico se expresa con la permanencia del objeto. Eso es correcto. Pero hay un detalle. Mira lo que dice al final. Dice al final de la etapa preoperatoria. La permanencia del objeto está al final del ascensorio motriz, no de la preoperatoria. Ah, claro, ahí está el detalle, por supuesto. Nos dice aquí algo muy interesante, nos dice al final de la etapa preoperatoria. Es falso. La clave entonces sería 2 y 3. Clave dedo. Pregunta 7. Etapa del desarrollo de la inteligencia en donde aparece el pensamiento finalista. El pensamiento finalista, como bien lo señala André, es preoperatorio. Así es. Animismo, artificialismo y finalismo. Pregunta número 8. Señale verdadero o falso según corresponde. Número 1. El egocentrismo es comprender el punto de vista de la otra persona. Falso. 2. El juego simbólico se presenta en la etapa de operaciones concretas. El juego simbólico sigue existiendo en las operaciones concretas, pero vamos a interpretar que el se presenta sea como inicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la número 3 y en la 2 hay una imprecisión. La abstracción existe desde la niñez. Hay abstracción cuando se le enseña, por ejemplo, la diferencia entre animales domésticos y salvajes. Allí ya hay abstracción. El detalle está que dice que empieza a pensar. Eso sería falso. Pero el detalle es que si ya sabemos que la primera es falsa, la única clave va a ser casa. La única es casa. Y eso ya nos lleva a pensar pues que la número 3 va a ser verdadera y la número 2 será falsa. La número 5 sabemos que es falsa también. O la número 4, perdón, que es falsa. Entonces vamos a seguir nomás. Pues casa. Falso, falso, verdadero, falso. Pregunta número 9. Procesos invariantes para el desarrollo de la inteligencia según Jean Piaget. Así es, los dos procesos que permiten, pues, así es, permiten la equilibración y con ello la adaptación, pues son la asimilación y la acomodación. 9 avión. 9 avión. Pregunta número 10. El niño Elías cree que si le sirven en el vaso más grande, tendrá más cantidad de jugo. ¿Qué característica está representándose en el ejemplo? Por supuesto, aquí tendríamos a la centración. Ahora no te olvides que la centración también puede relacionarse con el pensamiento irreversible. No te vayas a olvidar de eso, por favor. Ah, perdón.
Dice que si le sirven en el vaso más grande tendrá la misma cantidad. Así es, lo siento mucho. Así es, gracias. Claro, es la conservación, claro que sí. El niño Elías cree que si le sirven en el vaso más grande, claro, a ver, me hacen, lo siento, a esta hora ya estoy, miren, me hacen, tengo que concentrarme yo también, debe ser el cansancio ya. No, no me he detenido desde las 8 de la mañana, miren, ya son las 5 de la tarde, imagínense. No me he detenido desde las 8 de la mañana. A ver, vamos a leer, sí, con cuidado. El niño Elías cree que si le sirven en el vaso más grande, tendrá más cantidad de jugo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso que si le sirven en el vaso más grande, tendrá más cantidad de jugo? Se está fijando en una, como bien dice, así es, se está fijando en una sola característica, así es. La clave pues es centrismo, centración. Ujú. La clave es la B. Por favor, me confirman si están de acuerdo conmigo. ¿Sí? Se está fijando solo en el tamaño y no en la cantidad. ¿Sí? Muy bien, ya está. Perfecto. Disculpen, también es un poco el cansancio seguramente. Estoy desde las 8 de la mañana. Muy bien, listo. Por favor, a ver, ya. Por favor, me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión. ¿Me confirman? Sí, a ver qué horas son. Déjame ver. Ya, claro, 4:28. Sí, sobra. Listo, vamos entonces. 2 minutos por pregunta, por favor. Si realizamos 2 minutos por pregunta, creo que llegamos con todo y la explicación. A ver, vamos. Listo. Son exactamente las 4:29. 4:31. Leo tu clave. Vamos.
Uno de los experimentos clásicos de Jean Piaget para estudiar el pensamiento en los niños es el siguiente. Un líquido, un líquido, dice así, es vertido en dos vasos idénticos, de modo que un niño aprecie que en ambos vasos existe la misma cantidad de líquido. Luego, el contenido de uno de los vasos se vierte en el otro del mismo volumen, pero más alto y estrecho que el primero, y se le pide que señale el recipiente que contiene más líquido. En el caso de los niños de 4 años, ellos suelen responder casi invariablemente que hay más líquido en el vaso más alto y estrecho. Con este experimento y otros más, Piaget demostró que. Muy bien, Nicole, André, Carlos y Dante nos dicen que es enano. Ellos nos dicen que los niños antes de los 6 años aún no incorporan el esquema de reversibilidad en su pensamiento. Muy bien. La letra A no es la clave. ¿Por qué? Porque los niños a los 4 años no tienen conservación, ya que estarían ellos realizándose en la etapa preoperacional. No hay allí conservación. Son preoperacionales. Letra B. La comprensión del lenguaje antes de los 6 años influye en la ejecución correcta de las operaciones mentales. Eso es correcto. La letra B es correcta, pero no forma parte de lo que te están pidiendo en el enunciado. Y sí es cierto, pues, porque entre los 3 y los 6 años está el lenguaje egocéntrico, donde gracias al habla el pequeño organiza sus ideas. Eso es correcto. Pero no es lo que te pide el texto, el enunciado. C. La habilidad para percibir la diferencia entre los objetos a los 4 años se realiza en el plano de lo concreto. Bueno, nosotros sabemos que a los 4 años es un preoperacional, es subestadio intuitivo. En la D, la mente infantil varía notablemente entre los 4 y los 6 años, sobre todo en el campo de las transformaciones. Falso, porque tiene centración. Así que la clave efectivamente es enano. Muy bien, Nicole, muy bien, André, muy bien, Carlos, muy bien, Dante. Para la próxima pregunta espero que participen más estudiantes. Perfecto, excelente. La clave es enano. Muy bien. Vamos con otra pregunta más reciente. Muy bien. Son exactamente las 4:36. 4:38. Leo tu clave. Vamos.
Analice el siguiente caso y señale la alternativa que corresponda según la teoría de Jean Piaget. Una niña de 5 años juega en casa con su muñeca, a la que imaginariamente viste con ropa elegante, pone zapatos nuevos y luego lleva de compras. En su vida cotidiana, la niña no puede realizar estas actividades por las carencias económicas que atraviesa su familia. Efectivamente, como bien lo menciona Maricielo, Dante, Carlos, Ivonne, Génesis, André, eso es correcto. Eso es correcto. Efectivamente, en la imaginación se desarrolla la función representacional del pensamiento. Así que aquí es donde, mediante el juego simbólico, la niña satisface suyo, compensando y completando la realidad mediante la ficción. Eso es correcto. Muy bien. Clave entonces, beso. Perfecto. Continuamos. Siguiente pregunta. Son 4:40, 4:42. Leo tu clave. Vamos. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a la etapa sensoriomotora. Número 1.
El niño comienza a desarrollar ciertas funciones cognitivas como la memoria. Eso es correcto, ya que sabemos que en la función representacional del pensamiento construye imágenes a partir de la memoria. Número 2. El niño descubre el mundo observándolo, tocándolo con las cosas con las manos. Eso es correcto, eso formaría parte de las reacciones circulares. Y la número 3 se dice, el niño ya ha logrado plenamente el dominio de la lengua de su comunidad. Eso no es cierto, eso es falso, ya que sabemos que a partir de los 5 años ya se presentan las reglas básicas. Así que como bien nos dice Génesis, Maricielo, Carlos, Dante, Nicole, muy bien André, la clave es avión. Perfecto. Siguiente pregunta. 4:46 leo tu clave. Vamos. Un niño de 2 años de edad juega con una pelota en la sala de su casa. De pronto, sin que él se percate, su madre esconde el juguete, por lo que el niño mira a todos lados buscándolo. La reacción del niño ante la falta de su juguete es explicada por Piaget como evidencia de un caso de permanencia del objeto. Por supuesto.
La clave es casa. Muy bien. En la permanencia del objeto, el sujeto sabe que a pesar de no ver a los objetos, estos mantienen su existencia. ¿Sí? Muy bien. La clave entonces sería casa. ¿Listo? Muy bien, vamos. Siguiente pregunta. Son 4:49, 2 minutos, 4:51. Vamos. Me dice la pregunta, un niño de 5 años de edad juega montando una escoba, cae al piso y le dice a su mamá, mamá, la escoba me botó. El niño evidencia su pensamiento. Creo que aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? En que la clave sería, así es, enano, es animista. Pensamiento animista. Clave enano, muy bien. Excelente. Tenemos entonces la clave enano. Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Son 4:52, 4:54. Leo tu clave, vamos.
La pregunta dice, a diferencia de su hermano de 11 años de edad que aplica fórmulas para resolver problemas matemáticos, Mario tiene 7 años. Tiene que contar haciendo uso de sus dedos. De acuerdo con la teoría de Jean Piaget, Mario emplea el pensamiento, el apoyo en el uso de los dedos se manifiesta de manera correcta efectivamente en la... Así es, aún así es. Además, la edad creo que es determinante, ¿verdad? Nos habla de 7 años. Por supuesto, este es un operatorio concreto. Muy bien, Dante, muy bien, Samuel, muy bien, Maricielo, muy bien, Ivonne. Perfecto. Clave aquí entonces, casa. Muy bien. Vamos con la siguiente. Hay más preguntas. Las preguntas no se acaban. 4:55 son, 4:57. Leo tu clave. Vamos. Karina, una niña de 2 años, fue de visita con su mamá a la casa de su tía. Al llegar, observó que su tía castigaba a su hija con una correa. Una semana después, Karina está jugando con una muñeca y repentinamente comienza a golpearla con una correa. ¿Qué función simbólica se expresa en la conducta de Karina? Como pueden observar en la pregunta, se hace hincapié en la función simbólica. Y efectivamente, como bien señala Samuel, Dante, Jimena, Carlos, Ivonne, Maricielo. Así es, Nicole. Muy bien, André. La clave es beso. Imitación diferida. Se observa un comportamiento, se almacena en la memoria y luego se reproduce. Muy bien. Ya está. Lo tenemos. Perfecto. Vamos con la última pregunta. A las 5 en punto leo tu clave. Vamos.
Una característica del periodo preoperacional del desarrollo intelectual, según Jean Piaget, es el egocentrismo, que se manifiesta cuando el niño, totalmente de acuerdo con Dante, Ivonne, Jimena, Maricielo y Nicole, que efectivamente lo vimos en la famosa tarea de Jean Piaget con las tres montañas. El pequeño no podía describir las montañas desde el punto de vista de la muñeca. Así que la clave es pues dedo, cree que todo gira alrededor de él. Muy bien. La clave entonces es dedo. Perfecto. Lo hemos logrado. André pregunta si me dicen que el niño tiene 2 años, entonces es sensorio motriz o preoperacional. Depende del indicador. El indicador es la permanencia del objeto para el final de la sensorio motriz y el indicador de la preoperacional es la imitación diferida. Si puede realizar imitación diferida y tiene 2 años, entonces ya es un preoperacional. Si no lo puede hacer, pero tiene permanencia del objeto, pues es un sensorio motriz. Ese es el indicador cualitativo. Muy bien. Que les vaya muy bonito. Cuídense mucho. Que tengan una excelente semana. Que les vaya muy bien. Nos vemos.